Pensar la educación inspirada en las orientaciones de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Para el presente trabajo vamos a centrarnos en dos preguntas. La primera es, ¿por qué el Papa Francisco señala en Laudato Si que la crisis ecológica es un problema socioambiental? Normalmente todos los tratados sobre el tema de la ecología lo abordan desde una perspectiva hacia la naturaleza ambiental. En cambio, la Laudato Si trata este problema en un contexto mucho más amplio, abarcando el tema también sociológico. Y así vemos cómo en la encíclica se realiza una descripción de los problemas ecológicos y socioambientales. Y el Papa le pone como título a este apartado lo que le está pasando a nuestra casa. Y va haciendo un desglose del tema. Señala los problemas de la contaminación y del cambio climático, los problemas de la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida y degradación social. Y aquí ya empieza a analizar también ese aspecto más sociológico. Y aquí hace referencia específicamente a la calidad de vida en las zonas urbanas y la inequidad planetaria, donde hace referencia a este tema acuciante para nuestra humanidad, que una gran parte de la población de la Tierra no tiene acceso a las necesidades, o sea, a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida, mientras hay una pequeña porción de la humanidad que vive en una situación de extrema riqueza. ¿Qué causas señala el Papa como las responsables de esta descripción de la realidad? La continua aceleración de los cambios, lo que el Papa llama la rapidación, que está en contraste con la lenta evolución biológica. Las finanzas como criterio impulsor del cambio, que no suelen percibir las relaciones entre las cosas, y por lo que resuelve un problema creando otro. Es decir, si son las finanzas el criterio por el cual se va realizando este proceso de cambios continuos del que estamos siendo víctimas, eh, por la inmediatez de ver resultados, no percibe, no deja percibir la relación que hay entre las cosas. Entonces aparece en el mercado un nuevo producto que produce rápidamente un cambio en las costumbres sociales, pero no se ha medido el impacto que ese producto va a producir en cuanto a desechos, en cuanto a daño del medio ambiente o en cuanto a problemas justamente en estos de los cambios de hábitos sociales. El Papa también señala en muchas partes del documento la cultura del descarte, que él lo hace incluso abarcativo al tema humano, o sea, se descartan las cosas que se consumen. Hoy se utiliza mucho el tema de descartable y después no sabemos qué hacer con la basura. Pero también le hace referencia al descarte a nivel humano, o sea, todas aquellas personas que no son económicamente productivas se las tiende a pensar como descarte. Los modelos de producción y de consumo que inciden especialmente en el cambio climático, la forma inmediatista de entender la economía y la actividad productiva y comercial que produce esta depredación de la tierra. No es propio de nuestra especie humana vivir alejado de nuestro mundo natural. Eso también es interesante como el Papa lo señala, que esta forma de urbanizar, más allá que también hace daño a la naturaleza, no es buena para la misma especie humana, que estamos cada vez como más alienados de nuestro mundo natural. Las comunidades humanas más vulnerables son las que más sufren de esta degradación del medio ambiente. Aquellas comunidades que todavía tienen como forma de supervivencia la caza, la pesca, o sea, las que están en directa relación con la naturaleza, son las que más sufren de esta degradación, porque justamente ese medio natural es el que ya no le está proveyendo lo necesario para poder subsistir y no tienen otra forma de subsistencia. En palabras textuales del Papa Francisco:
Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta ni siquiera podría contener los residuos de semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen, y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Lo que nuestra cultura establece como criterio o como modelo de vida es un modelo que es impensable para todos. Si todas las familias tuvieran 2 y 3 autos, todo el planeta no habría lugar para circular, ni siquiera para tenerlos, y por supuesto que tampoco habría energía para poder hacerlos circular. Entonces, de por sí, el estilo de vida que se propone desde nuestra cultura es ya sí pensado para élite, porque aunque está propuesto para todos y es el ideal para todos, no todos pueden llegar, porque aún si tuvieran la capacidad del poder adquisitivo de poder vivir así, el planeta no lo resiste. El documento también denuncia que existe una debilidad de reacción frente a estos problemas críticos. O sea, hay cosas que se están haciendo con respecto al tema del cambio climático, se va trabajando en esa línea, pero todavía es débil y sobre todo se hace más débil cuando el problema del medio ambiente pone en cuestión un tema mucho más de fondo que es nuestra forma de vida. En realidad lo que produce estos desequilibrios en nuestro ecosistema es la forma de pensar la vida. Y es ahí, si esa es la raíz, mientras no salga la raíz no vamos a poder cambiar el sistema. El Evangelio de la Creación. Bueno, después de que el Papa ha realizado como esta descripción de la realidad y ha analizado los problemas, pasa a proponer lo que es la cosmovisión cristiana, proponiéndola como interlocutor en este diálogo, es decir, ¿qué tiene la Iglesia para aportar en relación a este tema? ¿Qué es la riqueza que ella va a aportar? ¿Cuál es la luz? Y él hace todo un análisis mucho más extenso, yo solamente voy a hacer una breve referencia a lo que es la antropología cristiana. Él lo llama el Evangelio de la Creación. Desde el relato del Génesis comprendemos que la naturaleza humana resulta de 3 relaciones básicas para el ser humano: con Dios, con el prójimo y con la tierra. Esto implica una relación responsable del ser humano con la tierra que pertenece al Creador. Es decir, el Papa señala muchas veces en el documento que todo está conectado con todo. ¿Y esto por qué es? Porque el hombre también, él mismo, en nuestra esencia, resulta de la relación, de 3 relaciones básicas que están interconectadas: con Dios, con el prójimo y con la tierra. Entonces, si la relación con Dios empieza a perturbarse, perturba la relación con el prójimo y que con esto la tierra, que es exactamente lo que estamos en estos momentos viendo como resultado. Se debe respetar esta interconexión. Por eso la preocupación por el medio ambiente es también preocupación por todos y cada uno de los habitantes del planeta. Por eso el Papa lo aborda este tema desde una visión holística, y también la solución que propone o que se propone también tiene que ver con la reconstitución de estas 3 relaciones. ¿Sí? Por eso la preocupación por el ambiente es también preocupación por lo que le está pasando a mi hermano que está viviendo en una situación de vulnerabilidad. 2 principios que son básicos de la doctrina social de la Iglesia. La fraternidad universal, que este tema después lo va a trabajar más en la reciente encíclica Fratelli Tutti, y el destino común de los bienes. Eso incluso lo aborda hablando del problema del cambio climático, diciendo de que el clima es también un bien común, por lo tanto tiene que ser cuidado para toda la fraternidad universal, con responsabilidad, y la tierra.
Y esta responsabilidad no solo abarca la fraternidad en sentido espacial o horizontal, es decir, teniendo en cuenta a todos los habitantes del planeta hoy, sino también en sentido temporal. Esto significa tener en cuenta a mis hermanos del futuro. Entonces, en esto también preocuparnos de qué planeta, en qué condiciones dejamos el mundo para las generaciones futuras. La raíz humana de la crisis ecológica. Describe el poder de la tecnociencia. El problema reside en quienes manejan ese poder. El riesgo es que esté en manos de una porción de la humanidad. O sea, hoy el ser humano, gracias a la tecnociencia, tiene un poder de intervención muy grande en la naturaleza, hasta tal punto que parece como todopoderoso, cualquier cosa se puede, ¿sí? Se la entiende como que la naturaleza es como plastilina, susceptible a ser modelada al capricho o al arbitrio del ser humano. Es un poder enorme. Sin embargo, el punto es, ¿quiénes manejan ese poder? Si ese poder está en manos de unos pocos, se corre un riesgo muy grande de deshumanizar el planeta, de deshumanizar la humanidad. Este crecimiento de poder tecnológico no está acompañado por el crecimiento en sabiduría, en valores, en responsabilidad. Y esto es, por supuesto, un peligro muy grande. O sea, para poder manejar ese poder, es necesario también un crecimiento en sabiduría, en valores, en responsabilidad. Y la humanidad en eso todavía tiene todavía tiene que crecer. O sea, hemos crecido en la capacidad de intervención. Ahora lo que tenemos que crecer es en sabiduría, es en valores, es en responsabilidad para manejar ese poder en sentido humano y no convertirnos en esclavos de nuestra propia obra. Que los daños producidos en el medio ambiente estarían más bien dando cuenta de eso. Por ejemplo, nosotros deberíamos crecer en esa sabiduría que tiene la naturaleza de no desechar nada. La naturaleza todo lo recicla y todo lo que usa y lo que descarta para determinado uso lo vuelve a reutilizar en otra forma. ¿Sí? Eso es el ciclo del agua, eso es la biodiversidad, eso es la cadena alimentaria, eso es el ABC del planeta. Bueno, esa misma lógica nosotros no la tenemos en la producción. Nosotros producimos, después cuando vienen los desechos ya se verá qué se hace. Y lo que demuestra este tema de la crisis medioambiental es que no se resuelve solo, que hay que intervenir también para resolverlo. Y tenemos el grandísimo problema. Entonces, antes de lanzar algo al mercado, habría que ver todo, habría que tener contemplado todo ese círculo completo, cómo lo hace la naturaleza. Globalidad del paradigma tecnocrático. Este ejerce e influye sobre la política y la economía. O sea, este paradigma tecnocrático es el que está dominando el desarrollo del mundo. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Perfilando líneas de acción. El Papa señala la importancia de hacer una revolución cultural, dado que el problema es cultural, no es solamente científico o tecnológico, por lo tanto no va a ser resuelto desde la tecnología, ¿sí? Sino que como lo que está en cuestión, como lo que ha producido este tema en el medio ambiente es nuestra forma de ver la actividad, el problema va a ser resuelto desde la cultura. El Papa hace referencia también a volver al sentido antropológico del trabajo, de volver a poner al ser humano como autor, centro y fin de toda la actividad económica y social. O sea, si un trabajo, si una actividad económica no sirve para bien de todos y cada uno, no sirve, no llega a su fin. ¿Sí? El hombre no es un medio, es un fin en sí mismo. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo.
Bueno, esto también tiene que ver con el tema de la revolución cultural. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Acá vuelve a hacer referencia el Papa al tema de la calidad de vida en cómo pensamos hoy la urbanización. El Papa hace referencia a que no es humano vivir en medio de tanto cemento. Educación y espiritualidad ecológica. ¿Qué podemos hacer desde Pastoral Educativa? Evidentemente que si hablamos de un cambio cultural, una revolución cultural, la herramienta básica de esa revolución, más allá de que siempre comienza con uno mismo, es la educación. Entonces, esto nos debería implicar muy de cerca a dar orientaciones o a ponernos en movimiento, a comprometernos mucho más profundamente a aquellas personas que estamos en pastoral educativa. Cambia, todo cambia, lo que es necesario cambiar. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Propone una educación para la alianza entre humanidad y ambiente. Esto es el Papa. O sea, es el Papa quien propone una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Una conversión ecológica que signifique una forma de ver la sociedad y la naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y el ser humano, la mentalidad del ser humano. La mentalidad es lo que necesita cambiar. Impulsar otro estilo de vida que el propuesto desde el paradigma consumista. Esto ya lo vamos a analizar un poquito más adelante también, que sería, que pues ya estamos en la segunda pregunta, sobre el tema de pastoral educativa, qué líneas de acción podemos tener. Desde el paradigma consumista se propone un estilo de vida que es felicitante, o sea, está muy metida en nuestra cultura la idea de que para ser feliz es necesario este estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuando el Papa habla de una austeridad de vida, está contrasentido, está contracorriente de este paraíso terrenal que propone el consumismo. Entonces, es entendida, estas palabras del Papa, es entendida como ir a menos, o sea, este, como si el Papa nos propusiera un estilo de vida que es para sufrir, que no resulta la felicidad, porque hay que desbaratar creencias más profundas, ¿sí? Entonces, para que pueda entrar esto de revisar nuestro estilo de vida desde el paradigma consumista, hay que poner en cuestión el paradigma consumista. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores. Comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Por eso hoy el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Y aquí es donde vamos a pasar a matizar este tema con una ponencia de Adela Cortina, en realidad esto después también es un libro de ella, en la que habla consumo, luego existo. Y esto me parece interesante, este análisis de ella del consumismo y su propuesta hacia un consumismo ético en relación a lo que dice el Papa, porque vuelvo a insistir, si no ponemos desde la educación, no ponemos en cuestión, en cuestionamiento, este modelo de vida propuesto desde el consumismo, no se va a entender lo que él pide, no se va a entender que proponga una vida más austera, porque eso es como actualmente se lo interpreta, como si estuviera proponiendo una degradación en la vida, en la calidad de vida, y en realidad no es así. Pero para poder poner en cuestión el consumismo es necesario conocerlo también un poco más de dentro. Adela Cortina justifica por qué vemos o por qué hablamos de que estamos en una sociedad consumista.
Y dice así, una sociedad consumista es aquella en que la gente consume bienes fundamentalmente superfluos. Es decir, consumir es necesario consumir porque necesitamos de elementos, agua, comida, sol, aire, necesitamos consumir para poder vivir, para poder sobrevivir. Pero cuando hacemos referencia al consumismo, estamos hablando de consumir bienes superfluos, es decir, aquellos que no necesitamos para nuestra supervivencia física. Después habla de que este tipo de consumo es lo que legitima la política y legitima la economía. O sea, hoy una política está vista como exitosa, lo mismo un modelo económico, si es que le permite a las personas, a más cantidad de personas, consumir más bienes. O sea, es un parámetro para medir la política y la economía. Esto es lo que ocurre en nuestras sociedades, dice Adela Cortina textualmente en esta nota, en este artículo, en las que las gentes están convencidas de que tener éxito es poder lucir coches, vestidos, etc. Y esto es además lo que les proporciona felicidad. Esta es la mentalidad consumista, o sea, el poder adquisitivo y el tener cosas es una medida de éxito, de exhibir éxito ante los demás, y es lo que nos proporciona felicidad. Bueno, esta es la creencia. No es que la gente piense en esto demasiado reflexivamente, pero es lo que realmente tienen en la mente. Por eso podemos decir que estamos en una sociedad consumista. Estamos en la era del consumo, porque el consumo está en la médula de nuestras sociedades. En este consumo vivimos, nos movemos y somos. Nos parece que es lo natural y que lo artificial es cambiar este estilo. Lo natural es que uno sale y se toma un refresco y entonces se compra esto y se compra lo otro, es lo natural. Por eso, en este contexto, palabras del Papa como hablando haciendo referencia a un estilo de vida más austero, suena como a contrasentido de lo que se piensa como felicidad. El punto importante aquí, para el tema educativo, es que esto no se piensa demasiado reflexivamente. Y el punto es que hay que hacerlo reflexivamente, hay que hacerlo reflexionar, ¿sí? Para que la persona revise esta creencia y vea si realmente esto es así. Pero mientras siga funcionando en ese nivel preconsciente, va a seguir dominando y vamos a seguir estando en una sociedad consumista. Adela Cortina también analiza distintas costumbres dentro de nuestra sociedad y dice que todas esas están medidas por el tema del consumo. Por ejemplo, la fiesta de Navidad, por ejemplo, Reyes, bueno, y así todo lo que está en nuestros calendarios, los cumpleaños, los eventos, o sea, todos los detalles de cercanía, de manifestación de cariño, todo tiene que ver con el consumo. Cuando la gente se casa, cuando la gente se muere, toda nuestra vida, todos los eventos de nuestra vida están medidos por el tema del consumo. Motivaciones del consumo. O sea, Adela Cortina después empieza a analizar qué es lo que nos hace consumir. Y ella habla de un consumo emulativo, es decir, aquello que nosotros queremos, aquellos bienes que queremos tener para parecernos a, ¿sí? Por eso las grandes estrellas con las fortunas suelen exponer su modelo de vida, las cosas que consumen, qué autos tienen, y se establecen así como unos ideales de vida y son los que motivan el consumo de los otros para parecerse a. Eso es lo que llama el consumo emulativo, en consumir lo mismo que tiene fulano mengano de tal. Por afán de compensación. Es también muy propio, y esto lo escuchamos mucho en la publicidad, esto de quererte para cuidarte. ¿Y qué significa ese quererse y ese cuidarse? Significa comprar cosas. O sea, yo me quiero en la medida en que compro algo que me gusta, ¿sí? Y siempre está el consumo de por medio, o darme un gustito. Todo eso tiene que ver con cosas que uno va a consumir.
es una medida de éxito. O sea, somos alguien en la medida en que consumimos. Este, en- por eso se muestra quiénes somos de acuerdo a la capacidad de consumo que tenemos o a los bienes que tenemos. ¿Sí? Y esto relaciona nuestra autoestima con la heteroestima, es decir, nosotros mismos nos medimos nuestro valor por las cosas que tenemos, por las cosas que nos hacen alguien en la mirada de los otros. Y después, otro de los motivos por los cuales consumimos son las creencias, es decir, las necesidades creadas. La publicidad nos hace pensar que necesitamos cosas que realmente tendríamos que cuestionarnos si las necesitamos o no, ¿sí? Entonces, creemos que necesitamos tal o cual cosa para estar bien cuando quizás es más bien una necesidad creada y si nos ponemos a reflexionar sobre eso que creemos que necesitamos, tal vez nos demos cuenta que no lo estamos necesitando tanto. En esto de la sociedad consumista, ¿quién tiene el poder? ¿El productor o el consumidor? Y aquí Adela Cortina, bueno, cita distintas corrientes. La corriente neoliberal hablará de que el soberano es el consumidor, porque es el que compra y es el que mueve la economía. O sea, mientras haya mayor demanda, habrá mayores productos, ¿sí? Entonces, el consumidor vota con su consumo, con su compra, aquellos productos que le sirven y de esa forma va teniendo la manija de este proceso. Adela Cortina cita como positivo de esta corriente que centra la responsabilidad en el consumidor, pero observa de que esa soberanía no es tan así, o por lo menos es mucho más relativa de lo que dice la corriente consumista. En primer lugar, ¿por qué? Porque el mercado solo ve las necesidades de aquella parte de la población que tiene poder adquisitivo. Es decir, si es por necesidades, las personas de África necesitan agua, necesitan un montón de cosas para las cuales no se hacen productos. ¿Y por qué es las necesidades de una población africana que no tiene acceso, por ejemplo, al agua corriente, no mueve la cadena de producción? Y porque no tienen poder adquisitivo. Únicamente el mercado ve las necesidades de las personas o de las comunidades que tienen poder adquisitivo, si no, no lo ve. O sea, invisibiliza necesidades que no están dentro del sistema, ¿sí? Entonces, no es tan cierto que el consumidor sea un soberano. Y por otro lado, tampoco es tan cierto la soberanía del consumidor porque no siempre tenemos la información acabada sobre un producto. Es decir, no siempre sabemos si ha sido realizado cuidando al medio ambiente, no siempre sabemos en qué condiciones laborales de producción ha sido realizado, si se han cumplido con las leyes laborales o no. Entonces, cuando nosotros compramos un producto, no sabemos a ciencia cierta si ese producto está en consonancia con el cuidado del medio ambiente y también en consonancia con el cuidado de las relaciones de justicia del mercado laboral. Por la otra punta está quienes dicen que el productor que el productor crea la necesidad a través de la publicidad, o sea que el productor es el que tiene la soberanía, porque él es el que produce produce el producto, valga la redundancia, y para que haya consumidores crea la necesidad a través de la publicidad. Entonces, el que consume en realidad está siendo manipulado porque hay una manipulación de sus deseos a través de la publicidad. Entonces, en ese sentido, el consumidor es, digamos, un idiota útil dentro de este proceso, por lo tanto, el soberano es el productor. Adela Cortina, en esta posición extrema, digamos, o por lo menos al extremo del anterior, dirá que efectivamente existe una manipulación de los deseos. Sin embargo, lo que tiene en contra de esta corriente es que si fuera así, entonces no nos queda nada por hacer. El consumidor no tendría ninguna responsabilidad porque está siendo manipulado, es una víctima y bueno, ya está, es así.
Entonces ahí nos hace diferenciar entre lo que es estar determinado y condicionado. O sea, es verdad que la publicidad tiende a manipular los deseos y que esto condiciona al consumidor. Pero una cosa es estar condicionado y otra es estar determinado. Determinado es que nuestra conducta va a ser así sí o sí. O sea, es imposible manejar o imposible cambiarla. En cambio, cuando habla de estar condicionados, significa que sí somos libres para elegir. Si nos ponemos un poquito por encima de ese condicionamiento que nos da la publicidad, y esto sí es posible hacerlo, entonces realmente podemos ver y tomar una postura sobre si esos son nuestros deseos o estamos siendo manipulados, y de ahí podemos tomar nuestras decisiones. Y precisamente en esta diferenciación de si ese es nuestro auténtico deseo, si tal cosa responde a un auténtico deseo o a una necesidad creada, es donde Adela Cortina habla de ir hacia un consumo responsable como ejercicio de la ciudadanía cosmopolita. ¿Sí? O sea, que dice, ella ya anteriormente ha hablado de esta ciudadanía cosmopolita, o sea que todos somos ciudadanos del mundo, por lo tanto tenemos que estar implicados en la reconstrucción de una sociedad más justa para todos, planetaria. Y este ejercicio va a tener que implicar necesariamente tomar una postura responsable sobre el tema del consumo, del consumismo. ¿Por qué? Porque el consumismo es lo que está haciendo estragos en nuestra humanidad. Entonces, como consumidores, que lo somos todos, tenemos que tomar una actitud responsable, consumir responsablemente, para ejercer nuestra ciudadanía cosmopolita. ¿Qué habla ella como ética del consumo? Es decir, esto que está en nuestro preconsciente, por no decir inconsciente, hacerlos conscientes. Hacer consciente que estamos en una sociedad consumista que tiene un modelo de vida que lo cree felicitante. La pregunta es, ¿realmente esto es así? O sea, ¿realmente consumir más, consumir bienes suntuosos, es una única medida de éxito, es por lo único que yo puedo ser alguien en el mundo y es lo que me trae felicidad? Entonces ella va a establecer 4 parámetros para saber si lo que yo quiero consumir es responsable o no. La primera medida es si nos parece liberador, o sea, es detenernos a pensar cuando nosotros deseamos algo, estamos hablando de bienes suntuosos, ¿no? O por lo menos superfluos. Cuando queremos tener algo como proyecto, queremos poder adquirir algo, o un estilo de vida, o algo, o algún bien, la primera pregunta es si esto nos parece liberador, o sea, si realmente esto que yo quiero tener o que yo quiero consumir me libera, me ayuda a mi persona. Si me parece justo, ¿cuál es la medida de justicia? Que pueda ser posible que todo en el mundo, o sea, todas las personas, todos los habitantes del planeta tengan esta posibilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, por poner algo más gráfico, si quiero tener 5 autos, si es posible que todos los seres humanos que vivimos en este planeta tengan esos 5 autos, más allá del poder adquisitivo, si el planeta puede contenerlo, ese es el punto, eso es lo que parece justo, ¿sí? Esto es la medida de la justicia de lo que se propone como estilo de vida. Si todos lo pueden tener, por lo menos a nivel ideal. Si la respuesta es sí, más allá de que quizás no todos puedan por un problema de poder adquisitivo, es justo. Por ejemplo, si yo quiero comprar un agua mineral, ¿es posible que todas las personas de este planeta consuman esta cantidad de agua mineral? ¿Mm? Si fácticamente es posible, entonces es justo. Si fácticamente no es posible, ¿sí? Entonces estamos frente estamos propiciando un estilo de vida injusto. Si nos parece responsable, esto es, si sabemos que en su forma de producir semejante bien se han respetado las normas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con la justicia social.
Por ejemplo, si nosotros consumimos alguna prenda de origen dudoso que está realizado o que sospechamos que está realizado en talleres clandestinos, en donde los trabajadores están en una situación de cuasi esclavismo, estamos frente a un consumo irresponsable, porque sabemos que eso que estamos adquiriendo a menor precio es a costa de una situación de injusticia laboral. Y por último, si nos parece felicitante, es decir, si eso que queremos consumir o que queremos hacer realmente repercute efectivamente en nuestra felicidad. Estos son los 4 parámetros que Adela Cortina propone como una ética del consumo. Y a mí me parece muy interesante este abordaje para hablarlo en la cuestión educativa, para poder educar responsablemente a las jóvenes generaciones que tienen el gran desafío del paradigma cultural que necesitamos para este siglo XXI. Por eso el desafío de la educación en el siglo XXI es mucho más que incorporar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es apenas un apéndice, ¿sí? El gran desafío es este cambio del paradigma cultural. Este paradigma cultural tiene que habilitar a la humanidad, tiene que habilitar a cada persona a la participación ciudadana cosmopolita, que coloque al ser humano a la altura ética de dominio sobre su propia obra. Que actualmente la gran tarea de este siglo es crecer éticamente. Ya hemos crecido en tecnología, hemos crecido en poder transformador. Ahora lo que tenemos que crecer es en sabiduría para poder manejar ese poder transformador en bien de toda la humanidad, de todos y cada uno en la humanidad, en el presente y en el futuro.